Sí podemos avanzar la conversación. Nosotros hemos cumplido, tenemos la calle abierta, pero ustedes no han cumplido. Gesto de buena voluntad, pedimos a los ejecutivos que se ponga de pie, por favor. Mantengamos la metodología. Es más, hemos estado comunicándonos a través del micrófono de manera tranquila desde su puesto. Gesto de buena voluntad. Pedimos no alterar la metodología. Con todo respeto, estamos escuchando desde el planteamiento que ustedes no he sido respeto, no ha faltado respeto, estoy pidiendo el gesto de buena voluntad. Sí. ¿Sabes por qué pedí eso? Porque vi ejecutivos durmiendo allí, algunos. Es por eso, porque hay que estar en ejercicio, hay que estar apuntando. Juanito Cortizo llegó en comarca, dijo, empiece, yo quiero todo pueblo con papel a mano y que póngase a apuntar. Y disciplina llegar a tiempo, porque el reinicio de la mesa hoy era a las 12 en punto. Fíjese a qué hora iniciamos, a las 5:30 de la tarde. Entonces ahí se demuestra la poca voluntad que hay de parte del gobierno. Y ustedes tienen la policía, barricada de policía al frente del pueblo, de pie, vestidos de casco, de escudos y en sol caliente bajo la lluvia. Y vean que es falta de respeto pedirles a ustedes que se pongan un poquito de pie. Le cuestan, pero a esa gente que ustedes lo tienen puesto de pie frente a nosotros, ¿no sería una falta de respeto? ¿No serían violaciones de derechos de libertad de ellos y tanto como nosotros? ¿Por qué lo hacen? En área este de Panamá y a nivel nacional no hay arroz en la tienda, no hay azúcar, no hay productos. ¿Cuáles son los resultados de la mesa? ¿Por qué no se están cumpliendo? Decían ustedes, gobierno, y le decían al gobierno que por culpa de Kevin Sánchez no había arroz en área este de Panamá. Por culpa de los pueblos indígenas no había comidas en la tienda. Ahora las calles están abiertas. ¿Por qué no hay arroz en la tienda? ¿Por qué no hay comida? ¿Por qué no hay medicamentos baratos? Queremos preguntar cuánto tiempo necesita para que abastezcan todos los supermercados y se cumplan los acuerdos. Nosotros hemos cumplido, tenemos la calle abierta, pero ustedes no han cumplido. ¿Cuándo podemos cumplir esto? ¿Cuánto tiempo necesita? Porque somos el pueblo y vamos a volver en la calle. Vamos a respaldarle esa mesa única que se encuentra aquí, nuestras comisiones, y no vamos a permitir que avancen a otros temas si no se cumplen otros puntos ya acordados. Las comisiones en la mesa, Carolina, Pastor Lino y los grupos que nos acompañan en este momento. Estamos aquí, también Buday y todos los equipos técnicos que están con nosotros acá en este momento. Gracias a ellos tuvimos la oportunidad de estar aquí. También recibimos una cortesía de mesa gracias a el espacio que nos brindó Alianza Unidos por la Vida y otros compañeros que también fue parte de esta idea de que Base Pacora estuviera en la mesa. Y agradecer más que nada también por supuesto a los pueblos panameños que nos ven, que tenían ese deseo de vernos Base Pacora en la mesa de diálogo. Hoy tuvimos la oportunidad de expresar el sentimiento y las inquietudes y incertidumbre que tiene el pueblo de Panamá Este y todo el Panamá, no solamente en Panamá Este, así como está el Panamá Este, está Chiriquí, Boca del Toro, Colón, también está Darién, Panamá Centro, Panamá Centro y también Ciudad Provincial Centro, también Pedro Romero, Guadalupe y Santiago. Incertidumbre hay en todo el sitio a nivel nacional de Panamá. Esas son las informaciones que manejamos y queríamos hacerle llegar al ejecutivo de esta mesa, pero importante, nos sorprendimos. La tardanza que supuestamente era a las 12, la llegada, y vimos que Canal CERTV llegó a instalarse a las 5:30 de la tarde, prácticamente a las 6 iniciamos y vimos solo CERTV transmitiendo, no vimos otro canal más adentro, solo canal alternativo, y también pudimos observar que el Ejecutivo llega con toda esa tranquilidad, como que para ellos el problema del país ya se solucionó con el canasta básica, con la gasolina y con medicamentos. Es una tranquilidad. Sin embargo, traíamos nuestras inquietudes de nuestro pueblo y de todas las comisiones que presentaron sus situaciones, que era único. El tema canasta básica, el combustible y medicamento, que es incumplimiento, que un acuerdo que se dio mesa no se está cumpliendo, no se nota en el país.
y las quejas de los pueblos panameños es constante. Es lo que pudimos poner en la mesa. Ejecutivos trajeron una propuesta de caja de seguro social, hasta el momento no se han tocado. ¿Por qué? Porque hay una situación en el país que es el incumplimiento del acuerdo que se dio. No se puede avanzar a otro punto si que no se ha cumplido este acuerdo en la mesa, y que bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de decirles al Ejecutivo que están dormidos, lo vimos dormidos en la mesa, y así como duermen no llevan las informaciones bien, y depende de las informaciones que se le envían a ellos, porque queremos ejecutivos visitando de todos los centros locales, de mini super, pequeñas empresas, visitando si estos cumplimientos se están llevando a cabo. Entonces vimos que todo se estanca en este momento en mesa de diálogo, luego a que comisiones empiezan a presionar de que tenemos que retomar el tema del incumplimiento para incumplir, para cumplir. Entonces el detalle es que todo está atacado en este momento, el tema de seguro social todavía no se retoma, nos mantenemos, nos fuimos al receso, después de 1 hora, vamos a ver hasta qué hora regresamos a la mesa, porque se piden 1 hora y se van por 2 horas. Ya vemos la irresponsabilidad de este gobierno, decir 1 hora, llegar tarde, pedir 1 hora y llegan tarde después, y también pedir, ellos solo piden receso, el pueblo no pide receso. Entonces esa es la situación, por ahorita mismo que se maneja en mesa de diálogo, en este momento mesa única de diálogo aquí en Penonomé. Y un saludo a todos los pueblos panameños que se encuentran viendo todo este canal, están pendientes de todas las informaciones de diferentes redes alternativas. Un saludo a ellos y gracias a las oportunidades. Hablamos por ustedes, y un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Somos el portavoz del pueblo panameño y el pueblo originario de este país, de parte de movimientos indígenas campesinos de Panamá, base Paco.